Oh, Jesús. Bueno, vamos a comenzar nuestro cuarto estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a dejar unos minutos, como siempre, para que se conecte algunas personas, algunos que sé que suelen estar ahí. Cristian, Dios te bendiga, primo. Aleluya. Bueno, hola Gerard, Dios te bendiga. Como sabéis, vamos a estar dando estos días la doctrina del Espíritu Santo. Buenas tardes, Daniel, Dios te bendiga. Dani Jiménez. Y nada, hoy toca el cuarto estudio, que es la doctrina del Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Luis. Eres grande. Pues la doctrina del bautismo del Espíritu Santo es un poco diferente a los que hemos estado dando hasta ahora, porque aunque es neumatológica, tiene que ver mucho con eclesiología. Dios te bendiga, José Miguel. Es muy basada en lo que es el cuerpo de Cristo, y la Iglesia es más bien enfocada en eso, ¿vale? Pedro, Dios te bendiga, primo, que te veo por ahí. José Memi Jiménez, de Mallorca. Sergio, Dios te bendiga. Un saludo a todos, hombre. Juanín, Dios te bendiga. Aleluya. Pues bueno, vamos a comenzar ya el estudio, que si no se nos hace tarde y se nos pasa la hora. Aleluya, bendiciones a todos. Sergio, siempre estás ahí, una maravilla. Bueno, sé que con este móvil parece ser que se ve mejor y que no se corta y nada de eso. Así que nada. Vamos a estar hablando de la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, como ya sabéis. Dios te bendiga, Pedro, gordito. La doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Y para eso ya sabéis que yo, está ahí mi cuñado el Pepe, el más guapo de mis cuñados. Que Dios le bendiga. Dios te bendiga, Antonio Losada. La doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Como siempre, mis estudios siempre son así, porque si no, yo no sé dar estudios. Soy poco de imaginar, la verdad. Jonathan Jiménez Castro, Dios te bendiga. Jonathan Iduli, Dios te bendiga. Pues bueno, yo sabéis que son versos, versos, versos y versos, porque yo los estudios siempre los he visto así. Y cuando he ido a estudios que no me daban muchos versos, sinceramente como que te quedas un poco a la mitad. Dios te bendiga, Job. Porque no sé qué... Pero has hablado conmigo, Johnny, aunque no te haya avisado la notificación. A veces nos ponemos a dar estudios y hablamos lo que bien nos parece y divagamos y imaginamos mucho, y a mí la verdad que eso nunca me deja conforme. Tengo que ver cómo la palabra de Dios habla y habla y habla para sentirme conforme, un texto tras otro. Que sean claros y específicos, que no tengas que estar ahí indagando a lo loco. Dios te bendiga, José. Así que nada, vamos a comenzar, y el primer verso que vamos a dar es aquel que nos hace ver que el Espíritu Santo es el que nos bautiza en un cuerpo, ¿vale? Y como nos bautiza en un cuerpo, vamos a decir en qué cuerpo hemos sido sumergidos y qué es el cuerpo, y vamos a ver muchas cosas acerca del cuerpo, y esto es sin duda en lo que participa el Espíritu Santo, porque es el que nos introduce ahí, es el que en ese cuerpo nos da los dones, es el que en ese cuerpo manifiesta sus acciones, su poder, su gracia. Aquilino, Dios te bendiga. Blas, Dios te bendiga. Así que lo que quiero ir viendo es, por eso he dicho que aunque es una doctrina que tiene que ver con el Espíritu Santo, es una doctrina más que neumatológica, también es eclesiológica, es la doctrina de la Iglesia, ¿vale? Dice Johnny que a mí también me pasa eso. Cuando en un estudio comenzamos a hablar sin versos,
Dice, a mí me raya cuando no hay textos como la teología sistemática de Berkhoff, o como se escriba, la veo falta de algo, no sé. Eso me pasa a mí. O sea, por eso yo siempre versos, 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 para llenar nuestro vacío. Y nuestro vacío se llena por la palabra de Dios. Así que el primer verso y ya comenzamos el estudio del bautismo del Espíritu Santo. Dice la Biblia, 1 Corintios 12, 12 y 13, para que veamos, porque directamente responde en qué cuerpo hemos sido bautizados. Dice, está por ahí mi primo Dani, mi primo Amador, Dios os bendiga. 1 Corintios 12, capítulo 12, verso 12 y 13, para que los leáis. Sabéis que cito versos así rápido, este es el inicio de la introducción, para colocarnos en la mente, y voy a citar tres textos. Yo los enseño, Ernesto, Dios te bendiga, primo. Yo los leo, digo dónde están, quien pueda apuntar bien, y si no, para otra vez los escuchas y los vas apuntando, porque son estudios ya hechos, ¿vale? Si tomáis nota, os quedáis estudios para toda la vida. Isaac, Dios te bendiga. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahí nos da una pista del cuerpo del que nos está hablando. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ya os he dicho estos días que la preposición griega en esep, que significa dentro de un cuerpo, ¿vale? Y dice que aquí no hay nacionalidades, ni judíos ni griegos. Aquí no hay estatus social, ni esclavos ni libres. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, ¿vale? Aquí no hay ni judíos ni griegos, ni esclavos ni libres. Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, que estamos en un cuerpo por el Espíritu Santo que nos ha bautizado en un cuerpo. Ha sido el Espíritu Santo. Ahora, bautismo del griego baptizo, eso es en griego, ¿vale? Significa inmersión, sumergir, empapar, lavar. Pongo etcétera porque significa otras cosas. Pero la que más se une a estos asuntos es sumersión o inmersión o sumergir. Ahora, la primera pregunta, ¿en qué cuerpo hemos sido sumergidos? Y la segunda pregunta es, ¿qué es el cuerpo? Y eso lo responde Colosenses 1:18. Dice la Biblia, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El cuerpo es la Iglesia, ¿vale? ¿Y el cuerpo de quién? ¿De quién es este cuerpo? Pues Colosenses 1:24 dice, y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. En esos dos versos vemos en qué cuerpo hemos sido bautizados, en Cristo, que ese cuerpo es el cuerpo de Cristo y que ese cuerpo de Cristo es la Iglesia. ¿Ves? Si ves dos versos, ya no hace falta indagar. ¿En qué cuerpo hemos sido bautizados? En el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Es la Iglesia. No hace falta volvernos locos. Cuando habla la Biblia así, no hace falta hacer enredos. Hay un doctor en teología que se llama Raire. En verdad su nombre escrito suena diferente para los gitanos, que somos muy raretes con nuestro propio diccionario. Y se llama en inglés Raire. Y ese doctor decía, no compliquéis lo simple, simplificar lo complicado. Entonces no hay que complicar las cosas. Si la Biblia dice que el cuerpo es Cristo y que ese cuerpo es la Iglesia, se acabó, no hay más. No hace falta complicarlo. Pone ahí el nombre de Jonathan Rirrie. Es que es así. Por eso digo Raire en inglés, que es como se dice. Y ese doctor dice que no compliquemos lo simple, que simplifiquemos lo complicado. Que es así como se tiene que hacer. Dios os bendiga, Portugal. Dios te bendiga, Beto. Pues bueno, vamos a seguir con el estudio. Dice que el cuerpo es el cuerpo de Cristo, el cual es su Iglesia, de manera que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, el cual es su Iglesia, no hay otra. Concluimos que ser bautizados en un cuerpo por el Espíritu es ser sumergidos en su cuerpo, lo cual es la Iglesia, formando parte de ella todos los miembros los unos de los otros,
lo cual es una obra del Espíritu Santo, porque es Él el que lo hace. Él nos ha hecho formar parte del cuerpo llamado cuerpo místico de Cristo por los teólogos. Tal cuerpo es la Iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, somos su Iglesia gloriosa, a Él la gloria. En el bautismo adquirimos una nueva posición prometida por Cristo. En Juan 14:20 y en su contexto podemos ver algo muy bonito. Juan 14:20, dice la Biblia, o el 19 para que lo entendamos: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero no está hablando solo de la resurrección, también está hablando de algo que está sucediendo en este momento invisiblemente. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y es que dice la Biblia que Él está en el seno del Padre, y vosotros en mí, y es que dice la Biblia que nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, y yo en vosotros, y es que dice la Biblia que Él mora en nosotros. De manera que en este verso hay muchas verdades, pero sobre todo rescatamos esa verdad: y vosotros en mí. Nosotros estamos en Cristo. ¿En qué sentido? En el cuerpo de Cristo, en su Iglesia, ¿vale? Ese es el sentido en el que nosotros estamos en Él. Este cuerpo es un organismo que crece. Mira, la Iglesia que no crece es por alguna razón, ¿vale? La Iglesia de Cristo siempre tiene que ir avanzando. Y esto no quiero que nadie lo aproveche contra la Iglesia de Filadelfia, porque es todo lo contrario. La Iglesia de Filadelfia, cada mes prácticamente tiene diferentes iglesias de diferentes lugares. En Madrid ya somos 173 iglesias, o éramos en su tiempo, ya no sé cuántas somos. O sea que en España somos más de 1100 iglesias. O sea, de que eso que Iglesia de Filadelfia no crece, como que va a ser que no. Se abren nuevas iglesias en Filadelfia y se abren de gente absolutamente inconversa que no conoce al Señor, gente que no hereda el Evangelio, gente que es predicada de nuevo, y se abren iglesias de gente absolutamente nueva que yo he ido a predicar y lo he visto con mis propios ojos. Gente que les tienes que predicar de doctrina básica para centrarlos en quién hemos creído, ¿vale? Así que Filadelfia es una iglesia que crece como la Iglesia de Cristo es una iglesia que crece. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la obra es extendida por parte de ti, por medio de ti, no eres tú quien añade la gente al cuerpo, es el Señor. No eres tú, es el Señor añadía. Y ahí no dice en el original griego, ya sabéis que esta es la Reina Valera del 60, a veces ese español que tiene, un español muy castizo, un poco antiguo, un poco coloquial, idioma de reyes, porque es poética, la Reina Valera del 1960 es poética, por eso a veces tiene una gramática excelente, la verdad, pero otras veces las palabras no encajan muy bien con el griego. No que no sean malas, porque ellos saben traducir mejor que tú y que yo. Yo y tú no sabíamos griego. A la fuerza queremos saber griego. Griego saben los que traducen, nosotros no sabemos nada. Pero en la gramática de los expertos de hoy día, ellos dicen que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvados. Así lo traducen versiones mucho más literales. Así que eso no es nuestro, es del Señor que crezca la iglesia. Y luego vamos a ver por qué, porque vamos a ver qué sucede en el cuerpo de Cristo. Siendo un cuerpo unido, eso también es muy importante, siendo un cuerpo unido, Efesios 2:16, y ahora os tengo que dar una nota de algo que leía hoy. Y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Este verso se refiere a los griegos y a los judíos, que los judíos no querían formar mucho parte de la iglesia de los griegos, y así más o menos ambos tenían ese problemilla. Sobre todo los judíos, ellos decían que en los gentiles no había resplandecido la luz, y les tuvo que explicar Pablo que esto es un misterio, que la iglesia es un misterio en el tiempo, que la iglesia es la esperanza, o sea que Cristo es la esperanza de la iglesia en los gentiles también, que eso era un misterio que no lo sabía nadie. En el Antiguo Testamento no está la iglesia, es una revelación del Nuevo Testamento. Por eso hay muchas doctrinas concernientes a la iglesia que es muy difícil respaldarlas con el Antiguo, por no decir que casi imposible, ¿vale? Así que ese texto quiere decir que no hay enemistades, que ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni gentil, ni escita, no hay nada.
Todos somos los mismos en Cristo Jesús, en ese cuerpo, y matando en ella las enemistades. Mira, a veces nosotros mismos hacemos muchas particiones de todo esto, ¿vale? Y hacemos que el cuerpo de Cristo tenga 400.000 partes separadas. Eso no es de Dios. Una vez los apóstoles vieron como había gente que estaba echando demonios en su nombre, pero dice la Biblia que esos no seguían a los discípulos de Cristo ni al grupo con el que Cristo se movía. Y los apóstoles vivieron donde Jesús corriendo, como enfadados, creyendo que les iba a dar la razón. Hemos visto a unos echando demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido. Y Jesús le dice, ¿qué hacéis? No se lo prohibáis. El que no es contra nosotros, con nosotros es. Entonces, el que predique de Cristo, no te enfades con él porque Dios le utiliza a él y a ti no. Si a él le utiliza en un área, siéntete contento, siéntete alegre, que Dios está moviendo el reino de Dios aparte de ti y mí, a través de otros. Nosotros no tenemos que parar en la fluidez del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en otras denominaciones. Gloria a Dios por las otras denominaciones que predican el Evangelio de Jesucristo, que extienden su reino, que echan fuera demonios, que Dios les utiliza para milagros. Gloria a Dios por ellos. Basta ya de ponernos trabas entre nosotros. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido, ¿vale? Estas son enseñanzas que salen al paso, pero es una verdad como una casa. Primera de Corintios 12:2. 12:12, perdona. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nosotros a veces queremos dividir a Cristo. Cristo no puede estar dividido. Cristo es uno solo y solo tiene un cuerpo y su iglesia solo es una. No separemos más a Cristo. Vamos a estarnos un poquito más quietos en esto y comprender que por el Espíritu Santo formamos parte de un solo cuerpo. Sergio, amigo, Dios te bendiga. Sergio Asael Saladín Martínez. Aleluya. Este cuerpo no crece en independencia, sino en unión y ayuda mutua. Tengo ahí escrito. Efesios 4:15-16. Son versos que todos conocemos desde pequeños porque son versos famosos. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros somos el cuerpo que es suyo, que es la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En este cuerpo, y por eso esta doctrina es neumatológica, es del Espíritu Santo, porque este cuerpo crece porque está asida de la cabeza que es Cristo, pero como cuerpo cada miembro tiene su actividad y esa actividad ¿quién la hace? El Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:11 dice que todas estas manifestaciones las hace el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones que el cuerpo de Cristo tiene, eso lo hace el Espíritu Santo, eso es manifestación del Espíritu Santo, que dice, muchas son las operaciones, los ministerios y los dones, y todas estas cosas son manifestaciones del Espíritu, y el 11 de 1 Corintios 12 nos dice que estas cosas las reparte Él como Él quiere, como le da la gana. Entonces, tenemos que crecer unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Utiliza la palabra coyunturas, que es los filamentos de los huesos que se unen unos a otros y se entrelazan y se hacen un solo hueso. Están unidos. Cuando se desquebraja o se rompe, eso duele mucho porque hay muchas coyunturas unidas entre ellas, entrelazadas. Y utiliza esa palabra para decir, como está hablando de anatomía del cuerpo, pues dice coyunturas, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. O sea, cada uno en el lugar que le ha correspondido por el Espíritu Santo. No es por ser guapo, ni alto, ni de buena familia. Yo no estoy en el ministerio por ser hijo de Ramón, aunque muchos lo crean, sé que es un privilegio ser hijo de mi padre, lo digo con mucho amor y en el Día del Padre, porque mi padre es un hombre de Dios que le estiman. Pero si yo he recibido un ministerio no ha sido por mi padre, ni por mi hermano, ni por mis amigos, ni por mis tíos, he recibido un ministerio de Dios. Y eso no te lo puede quitar nadie. Y eso no te lo da la familia, te lo da el Espíritu Santo porque le da la gana a Él, como Él quiere. De manera, por eso dice la Biblia que nosotros pidamos los dones mejores. Tú pídele al Espíritu Santo los dones mejores.
así, y eso no seas vanaglorioso, no quieras tanto de Dios. No, de Dios pide todo, pídele todo al Señor, que te dé todo por el Espíritu Santo de Dios, que te ponga en el lugar que te corresponde en la obra del Espíritu Santo, en el cuerpo de Dios, en la iglesia, y que todos crezcamos como un solo cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo, que lo hemos dicho, como dice Efesios 4:15, y lo dice Efesios 1:22 y 23, también lo dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Esto debe ser así, está establecido en la Biblia. Somos cabeza de la mujer. Aleluya. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo no deja de ser cabeza de la iglesia, tú no dejes de ser cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. De nuevo dice que la iglesia es el cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Colosenses 1:18 también lo cita. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el protococos de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. Amén. El cuerpo es sustentado y cuidado por Cristo. Por eso os he dicho que el Señor añadía cada día a los que iban siendo salvos. El cuerpo sustentado y cuidado por Cristo. Mira Efesios 5. Efesios 5:29. Mira ese verso. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es por eso que Cristo añade cada día a los que van a ser salvos, a los que iban siendo salvados. Es Él el que la cuida y la sustenta. Y el crecimiento luego diremos quién lo da. Porque otro misterio, en el cuerpo de Cristo participa la Trinidad. No concibo la Biblia sin entender la Trinidad, sinceramente, hasta la medida de lo que podemos entender, ¿vale? Porque no se puede entender plenamente la Trinidad. Pero vemos que quien nos añade en el cuerpo es el Espíritu Santo, que crecemos por las manifestaciones del Espíritu Santo, que esas manifestaciones las pone como Él quiere, que crecemos en el cuerpo de Cristo porque Cristo nos sustenta y nos cuida, y que el que da crecimiento, luego lo vamos a decir, aleluya, Cristo santifica y purifica el cuerpo para presentárselo a sí mismo. Mira, uno no se santifica porque le da la gana, sino que Efesios 5:25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De manera que la iglesia se cuida a sí mismo por voluntad, pero se somete a Cristo, que es quien provoca que esa voluntad se pueda llevar a cabo con poder, para ser santificados, sin mancha y ni arruga, y presentarnos al fin, en el fin, por Cristo delante de Él. Taylor Medina, Dios te bendiga. Así que seguimos con el estudio del bautismo del Espíritu Santo en un cuerpo. El cuerpo unido y nutrido, mira lo que dice ahí, Dios el Padre lo hace crecer con el crecimiento que Dios da. Ese es el crecimiento que Dios da. Y ahora terminamos de dar esa explicación. Colosenses 2:19. Y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, la mente carnal no se asía de la cabeza. La mente carnal se vanagloria, se hincha. Mira, quiero leer el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal y no asiéndose de la cabeza. Es que hay gente que quiere ser santificado, que quiere ser
limpiado, lavado, que quiere ser purificado sin asirse de la cabeza. Eso no se puede. Tenemos que asirnos de la cabeza para ser el cuerpo de Cristo, si no, no somos cuerpo de Cristo. En virtud de quien todo el cuerpo, de la cabeza que es Cristo, Dios te bendiga, Lele, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, de manera que, mira, el Espíritu Santo nos mete en el cuerpo de Cristo, nos introduce, nos inmerse, amén, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Ahora explico lo de la palabra Trinidad, que no existe, que voy a matizar algo, ¿vale? Que no se te olvide, Johnny, me lo tienes que recordar. La palabra Trinidad, explica algo acerca de la palabra Trinidad, dime eso, antes de que se me olvide después. De manera que el Espíritu Santo te introduce en el cuerpo por el bautismo. Cristo añade a los que habían de ser salvos o a los que iban siendo salvados. Cristo la cuida, la nutre, la sustenta, la alimenta, porque es su carne, porque es su cuerpo, porque son sus huesos, dice la Biblia. Y el crecimiento lo da Dios. Y eso sucede porque el Espíritu Santo ha repartido dones y según la actividad propia de cada miembro recibe cada uno crecimiento por la edificación de los dones. Y ese crecimiento es porque a través de esos dones Cristo nos alimenta, nos cuida, nos mima, y el crecimiento lo genera el Dios el Padre. O sea que ahí está presente la Trinidad en eso absolutamente. Eso es fácil de verlo si hemos seguido ese estudio y hemos apuntado los versos. Habiendo sido bautizados por el Espíritu, el fin de esto es que andemos en vida nueva y estamos andando a la recta final. Porque mira, todo el estudio de la palabra de Dios tiene que llevarnos a la santificación. Si los estudios de la palabra de Dios no tienen como fin la santificación, esto va a ser que no va por buen camino. Si no tienen como fin conocer al Espíritu Santo de Dios, conocer a Cristo, conocer al Dios Padre, no tiene ningún sentido estudiar la palabra de Dios. Lo estudiamos para conocerle y para crecer en el conocimiento de Dios, para santificarnos y purificarnos. Eso es sometiendo nuestra voluntad al que hace la voluntad en nosotros, que es Cristo, ¿vale? Es Él en nosotros que nos santifica, nosotros solo nos sometemos y nos dejamos llevar. De manera que esto es para que andemos en nueva vida. Esto lo dice en Colosenses 2, 11 al 14. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mira, la circuncisión ha sido quitada, removida, y en su lugar ha sido puesto otra cosa, es esto: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. De manera que ahora la circuncisión ha sido quitada y ha sido puesto el bautismo en lugar de la circuncisión. En la circuncisión ahora se hace en el corazón, y eso simboliza el bautismo en el agua. Y ese bautismo simboliza el bautismo en el Espíritu Santo que nos inmerge en el cuerpo de Cristo. Así que todo eso está unido, por eso vamos a hablar ahora de un apunte solo sobre el bautismo en agua, ¿vale? Y Romanos 6, 1 al 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Esta frase se repite mucho en la Biblia y me encanta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, simboliza meternos en el agua y morir, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De manera que el bautismo simboliza que morimos debajo del agua y que somos resucitados. Esa es la figura simbólica que tiene el bautismo. Colosenses 2:12, que nos lo dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El simbolismo del bautismo
no es otro que el simbolismo de ser bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo por la fe, y es morir y resucitar. Y como has muerto y has resucitado siendo otra persona, andas en novedad de vida. Esto no quiere decir que esto acontezca solo en el bautismo en agua. Hay gente que se ha dado un mero chapuzón y no ha nacido de nuevo, pero hay otros que antes de ser bautizados ya han nacido de nuevo y se bautizan ya habiendo sido nacidos de nuevo, como aconteció a uno de mi iglesia, que en el día de su bautismo me explicaba: Adán, hace tiempo que quiero pecar y no me deja el Espíritu, no puedo pecar. Y yo sonriendo le dije: es que has nacido de nuevo, y aún no se había bautizado en agua. Ese día se bautizó en agua. Y hay gente, sin embargo, que después de su bautismo sigue su vida pecando, y eso quiere decir que no ha nacido de nuevo, porque el que es bautizado anda en novedad de vida. Amén. El bautismo en agua es un símbolo figurativo que ilustra una verdad espiritual. En el bautismo en agua somos sepultados con Cristo Jesús en semejanza de su muerte, Romanos 6, 3 y 4, y en semejanza de su resurrección, Romanos 6, 5 y 6. El bautismo en agua simboliza que hemos sido muertos al pecado, siendo nuestro cuerpo de pecado crucificado, lo cual se ilustra en la sumersión en el agua como sepultura y muerte, el pecado en semejanza de su muerte, y el levantamiento del agua ilustra la semejanza de su resurrección, a fin de que los muertos al pecado y resucitados en el Espíritu andemos en novedad de vida, para que no sirvamos más al pecado, pues hemos muerto al pecado y el cuerpo de pecado ha sido destruido. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Es una pregunta que espera una respuesta negativa. De ninguna manera viviremos aún en pecado, porque hemos resucitado juntamente con Cristo por el bautismo. Y esto es en símbolo del agua y por el Espíritu Santo, como enseña el primer texto que hemos dejado escrito arriba, 1 Corintios 12, 12 y 13. Amén. Así que no es... Hay muchos que se dan un chapuzón, dice mi primo Lele. Eso es lo que he dicho antes. Y hay gente que antes de bautizarse ya ha nacido de nuevo. Eso tenemos que tenerlo claro. Un apunte que quería hacer de la Trinidad, que no se me ha olvidado. Han dicho: la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Tampoco existe en la Biblia que el brazo de Jehová nos ha cortado, y siempre lo hemos dicho, ¿vale? Hay muchas palabras que no existen en la Biblia que enseñan doctrinas. La palabra unión hipostática tampoco existe en la Biblia y la Biblia la enseña, ¿vale? La palabra coigualdad no existe en la Biblia y la Biblia lo enseña, ¿vale? Esos son términos que denominan doctrinas. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, o trinitas, pero sí se enseña en la Biblia. Enseña que el Dios Padre, evidentemente nadie discute que Dios Padre es Dios, esperemos que no haya algún loco que se lance a eso también. El Dios Espíritu Santo es Dios, y el Dios Verbo es Dios hecho carne, que ha sido glorificado y es Dios eternamente y siempre lo ha sido, como el Dios Espíritu Santo lo enseñemos en el primer estudio, ¿vale? Y esos tres son un solo Dios, porque solo existe un solo Dios. Eso es lo que significa Trinidad. No hace falta que ponga Trinidad para nosotros creer en la Trinidad, sino creemos que hay un Dios que existe en tres personas simultáneamente coiguales y coeternas. Y eso no quiere decir que necesariamente tenga que existir la palabra Trinidad. Hay 20.000 definiciones que utilizamos y no están en la Biblia, pero son verdad. Dice Jonathan, por ejemplo: la Biblia ni las definiciones de sus atributos incomunicables tampoco están en la Biblia. Claro, la Biblia no dice que nadie puede ser omnipotente, no dice eso. Nosotros entendemos que no hay nadie omnipotente, sino solo Dios. Eso es lo que creemos, porque la Biblia enseña que el Todopoderoso es Él. Entonces, eso es un atributo más que incomunicable, como dije el otro día, me gusta más, intransferible. No nos lo puede transferir, no nos puede hacer todopoderosos. Sí nos puede dar su poder, entonces nos lo puede comunicar. Eso de incomunicable tampoco me gusta, la verdad, me gusta más intransferible. Santo es mi Dios triuno, al que adoro y amo. Amén. Yo también creo en un Dios triuno. Lo enseña así la palabra de Dios. Yo y el Padre uno somos. Si lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Y la Biblia enseña en Romanos 8:9 que nosotros tenemos que tener al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, dice la Biblia.
De manera que el Espíritu, Espíritu Santo y Espíritu de Dios son una misma cosa, el Dios triuno. Intransferible es una mejor palabra, porque comunicarnos sí nos puede comunicar, Jonathan. Así que aunque no exista la palabra Trinidad, nosotros creemos en la doctrina que enseña ese término, simplemente creemos en un Dios triuno, creemos lo que estamos enseñando, porque todo lo que decimos lo decimos con la Biblia. El otro día os dije que nunca voy a forzar la verdad bíblica, todo lo que voy a decir va a ser con versos y versos, y si no lo digo con la Biblia no me creáis. Yo os doy autoridad para no creerme si no lo digo con la Biblia, ni siquiera me creáis a mí, de creer a lo que la palabra de Dios dice. El otro día enseñemos que el Espíritu Santo es Dios, es Señor y es Jehová, comparando versos que estuvimos viendo en el primer estudio. Enseñemos que es una persona en sentido filosófico, porque algunos dicen, si partes tres personas, son tres dioses. No, son tres personas que no están partidas, sino que cada una, en toda su esencia, es Dios, y los tres son un solo Dios, ¿vale? En los tres está la vida divina. Y otra cosa, no comparten una vida, sino que tienen la vida divina los tres. Por eso dice la Biblia, como el Padre tiene vida en sí mismo, da vida al que quiere, así también el Hijo tiene vida en sí mismo y a quien quiere da vida. Eso lo dice la Biblia. El Padre tiene vida divina en sí mismo como persona única, y el Hijo tiene vida divina en sí mismo como persona única, y a quien quieren da vida. Eso es una verdad como una casa, no porque lo diga yo, os repito, a mí si queréis no creerme, pero a la palabra de Dios sí. Así como el Padre tiene vida en sí mismo al que quiere da vida, así también el Hijo, teniendo vida en sí mismo al que quiere da vida. Si lo dice la Biblia, yo no lo digo. Ellos tienen su vida particular, pero es su vida que comparten, en cierto sentido, para que nos aclaremos, pero no quiere decir que haya una divinidad partida en tres y que cada uno tenga un poquito de esa vida divina. No, la vida plena de Dios está en los tres simultáneamente en coigualdad de atributos, de eternidad, de poder, de omnisciencia, de omnipotencia, porque los tres son Dios. La doctrina de la Trinidad es muy difícil enseñar, pero bueno, lo que sí podemos decir es que las tres personas tienen diferentes economías, trabajos, ¿vale? Organizaciones, formas de revelarse al hombre y tiempos diferentes de actuación, pero los tres existen coiguales y eternos, ¿vale? El otro día ya os dije versos de la Trinidad para empezar el estudio, por eso lo hice, porque sé la confusión que trae, sé que hay muchos unicitarios, testigos de Jehová y arrianos y judaizantes. La Biblia dice, me voy a ir, pero vendrá otro en mi nombre, el cual el Padre enviará. Lo envía el Padre. Es otro en el nombre de Cristo. Cristo asciende y el Espíritu Santo desciende y el Padre se queda arriba, que es el que le envía. Si hay tres personas ahí, eso es muy fácil. Dios te bendiga, Luis. Ya llegas un poquito tarde porque vamos a terminar. Así que, aunque nos hemos desviado del tema, pero es para dejar claro ese tema de la doctrina de la Trinidad, ¿vale? Ya hemos estudiado nuestros 4 estudios, que el Espíritu Santo es Dios, que es una persona en sentido fisiológico, filosófico, no biológico, ¿vale? Hemos estudiado en el segundo estudio el advenimiento del Espíritu Santo, donde hemos tratado cómo actúa el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cómo actúa en la vida de Cristo y cómo actuaban los incrédulos, que lo alarguemos en el tercer estudio de regeneración, morada y sello. La regeneración es que somos nacidos de nuevo, regenerados, resucitados espiritualmente y todas esas cosas que enseñamos ayer. Y por último hemos enseñado este cuarto estudio, que es la siguiente obra del Espíritu Santo, que es el bautismo. Aunque todas estas obras son simultáneas, ¿vale? Eso hay que dejarlo claro. Somos regenerados, nacidos de nuevo, sellados, somos morada y somos bautizados, todo en el momento en que creemos en Cristo. Por eso dice la Biblia que hemos sido bautizados en Cristo por la fe, ¿vale? Que hemos estado leyendo versos en Colosenses capítulo 2. Así que el siguiente estudio va a ser mañana a las 5, el Espíritu Santo en tiempos escatológicos. Ese es esta noche, Jonathan. Podemos tocar esos temas, aunque vamos a tocar la doctrina del rapto. Por cierto, aprovecho, esta noche en el grupo Sana Doctrina voy a estar dando un estudio del arrebatamiento antes de la gran tribulación. Un tema con el que todos estamos de acuerdo y nadie se opone. No, es un tema que muchos se oponen y voy a estar dándolo con la Biblia
y con la historia, sobre todo porque la historia también habla de esto, y quiero que nos quede un poquito claro que la Iglesia no pasamos la gran tribulación bajo mi punto de vista. Aquí no hagáis comentarios de ello, hacerlo en el otro esta noche en Sana Doctrina a las 11 de la noche, ¿vale? Ahora te hablo, Lele, por privado y te lo doy. Así que esta noche, doctrina del arrebatamiento antes de la gran tribulación. A las 11 en el grupo Sana Doctrina, ¿vale? Y mañana a las 5 seguimos con nuestros estudios del Espíritu Santo con la doctrina santificación. Es el penúltimo estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Santificación, que es la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Amén. Y el último estudio es la llenura y la plenitud, la investidura de poder, el bautismo en el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, que es diferente a este, ¿vale? Pero eso lo hablaremos el último día. Así que, sin más, mañana a las 5 aquí, y esta noche quien quiera ver el estudio de la doctrina del arrebatamiento antes de la gran tribulación, que lo vea esta noche en el grupo Sana Doctrina a las 11 de la noche. Que Dios os bendiga. Gracias por estar ahí. Jonathan, Lele, primo, Sergio, Sergio Bayo, y aparte está Sergio Asael Saladín Martínez. Sergio también siempre está ahí, pero el otro Sergio, que creo que es Sergio Bayo, por el apellido no recuerdo ahora, Sergio Vega Bayo, ese también siempre está ahí. Dios os bendiga mucho, Dios te bendiga, primo Luis, si sigues por ahí, y esta noche nos vemos por el grupo Sana Doctrina a las 11 de la noche. Bendiciones, Dios os bendiga, un abrazo. Gracias por aguantarme.